nació así en este Guanajuato único, un museo único dedicado a quien, además de inmortalizar la novela, ha inmortalizado la cultura de habla española. Se me ha preguntado muchas veces, y ahora mismo hace un rato, ¿por qué Don Quijote? ¿Por qué Guanajuato? Si en breves palabras pudiera resumirlo, intentaré hacerlo. Hago una acotación personal indispensable para entenderlo. Fui uno de los 500.000 seres humanos que atravesaron la frontera de España con Francia por haber defendido la causa de la libertad en España. Era un viaje a pie en pleno invierno francés entre soldados vencidos, heridos desangrándose en las cunetas, milicianos cantando melodías de guerra y el dolor como insignia de aquellos instantes sombríos y aleccionadores. Andando, dejamos atrás en la plaza de Boulogne-sur-Mer una banca donde estaban don Antonio Machado y su madre. Yo no conocía a don Antonio Machado físicamente, lo conocía y lo admiraba en su poesía excepcional. Nunca olvidaré ese cuadro precursor de muerte, como si la muerte fuera en ese momento un anhelo, de aquellas dos figuras humanas, tristes, acongojadas, una viejecita acomodada en el regazo del gran poeta y dos seres humanos temblando de frío en pleno mediodía. Instintivamente yo les arropé con mi capote de miliciano en retirada. Musitaron: espero a mi hermano Pepe para que nos lleve a Cuyur. Cuyur fue la tumba de la madre de Antonio Machado y de Antonio Machado. Seguimos andando y así unos senegaleses bárbaros nos metieron en un campo de concentración. A la entrada de ese campo de concentración había un miliciano barbudo, medio hostil con todo y con todos, que decía: cambio este libro por una cajetilla de cigarros. Y yo, que no fumaba, llevaba una cajetilla de cigarros negros, de los llamados amarrados o petardos en el lenguaje de la guerra, y dije: yo lo cambio. Y guardé mi libro en mi mochila, Macuto, el lenguaje militar de entonces, y seguí. Me depositaron
a la orilla del mar, en un terreno arenoso, donde habría de convivir con 100.000 seres humanos entre la miseria y el dolor. Aquella mochila fue mi almohada, debajo simplemente una manta que nos habían entregado, una manta que amanecería escarchada por el frío intenso de los Pirineos orientales. Y ese macuto, esa mochila, tardé en abrirla 2 o 3 días, necesitado de algo que me abrigara, una camiseta de las pocas que tenía, y reparé en el libro. El libro era Don Quijote de la Mancha, una edición de 1912 del Hidalgo, hecha por Calleja, una editorial entonces popular y popular durante mucho tiempo. ¿Se imaginan ustedes lo que es leer Don Quijote en un campo de concentración entre 100.000 seres en clima de miseria y de muerte, muertos por disentería constante, heridos de guerra que agonizaban allí sin atención ninguna, intoxicados por la arena y por el mar que devolvía nuestros propios detritus, y un clima de locura? Quizá fuera más doloroso que la muerte misma por miseria humana que la muerte por dolor moral. Allí estaba un viejito alto con un smoking arruinado que venía a las 2 de la mañana, nos tocaba la 7ª de Beethoven y decía: hasta mañana en el Teatro Liceo de Barcelona. Luego, en voz baja, nos decía: ¿no tienen ustedes una colilla que me regalen? Así, noche tras noche. La locura. Leer a un loco en el territorio de la locura. ¿Qué ejemplo de esperanza, de ánimo contra el dolor? Él mismo. Perdón. Era muy emocionario. En la lectura obsesiva fue una simiente que brotaría después con una buena cosecha. Seguimos en las compañías de trabajo forzosos, trabajando de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, militarizados por el gobierno francés, espoleados, con cantidad de bajas, y entre mis manos sangrantes, por la pala y el pico, leía el Quijote, y lo leía en voz alta, para que aquellos compañeros míos del dolor tuvieran el aliento que a mí me daba Don Quijote. De aquellas jornadas pasó el tiempo y llegamos a México. De los 18 grados bajo cero del macizo central de Francia, donde cavábamos una fábrica de explosivos, pasamos a los 38 grados tropicales de Coatzacoalcos. Y de Coatzacoalcos pasamos a Oaxaca. En Oaxaca me convertí en recitador de Machado y de García Lorca, para que en las noches las familias oaxaquenses
me recibieran, escucharan mi relato y me gratificaran con la cena. Probé por primera vez los capulines, los 6 moles de los 6 valles de Oaxaca. Me impregné de mexicanidad. Cuando mi padre no pudo encontrar trabajo, ni mi madre, me tuve que dedicar a la subsistencia de ellos, ya en México, en la capital de México, y mi padre, como tantos otros, vivía con la ilusión de regresar pronto a España. Entonces, nuestra vida era de subsistencia porque era provisional, hasta que esa ilusión desapareció y nos dedicamos a trabajar. Y al adaptarme, me engrosé la fila en una profesión que desconocía, que era la publicidad. Antes fui periodista, o intenté serlo, y me enamoré de México de tal manera que pensé que las canciones eran la mejor manera de mexicanizar una profesión un tanto frívola como es la publicidad. Y un día, llevando un documental que se titulaba Así es México, recorriendo el Bajío, llegamos a Guanajuato. Y Guanajuato fue otra simiente de conciencia. Me enamoré de esta ciudad, la recorrí en una noche incansable, husmeándola, curioseándola. Hablo del año 46, una ciudad despoblada, fantasmal casi. Seguimos nuestra vida ya profesional y cuando alcanzamos cierta independencia económica, rebrotó la figura de Cervantes. Y pensé, ¿por qué no reunir una colección que retrate la vida y la lectura visual de Cervantes, confinada generalmente a la lectura literaria? La lectura plástica del Quijote, actual, permanente, transformadora. Y andando el tiempo también, cuando ya la colección abarrocaba mi casa y vivía en el privilegio de tener en ella mi propia vida y mis hijos, pensé, ¿qué prueba de gratitud a México y de amor a España pueda yo ofrecer que corresponda a esta conciencia formada dentro de mí? Pues ningún lugar como Guanajuato. Aquí había conocido a Enrique Ruelas. Aquí trajimos al programa Así es mi tierra, que fue una de mis realizaciones profesionales. Cantábamos en la Presa de la Hoya, en la Plaza de la Unión, en este teatro, un mano a mano de Lola Beltrán y Amalia Mendoza Atariácuri, con mi ahijado José Alfredo Jiménez. En este teatro se celebraron aquellos conciertos de Así es mi tierra, que eran un poco la voz de México en todo el país. Y así me he extendido demasiado, entregué a México y a Guanajuato como sede, patria sentimental de mis recuerdos. Entregué a Guanajuato la colección del Quijote para que se formara un museo único. Como único, repito, es Guanajuato. Ese museo, hoy a los 15 años, tiene categoría internacional, está enriquecido
y forma parte de la plástica universal. Qué privilegio, señor gobernador, el de haber ofrecido yo aquí en Guanajuato ese testimonio de gratitud y de amor. Guanajuato, encantado y encantador, cuna de la hidalguía mexicana, capital cervantina de América. Gracias. Este relato trató de sintetizar todo este momento tan significativo para él y para nosotros, de alguna manera, del origen de este cervantismo de Ferrer, contado, como vieron, con esa gran emoción, estuvo a punto de llorar, y lo hizo de forma importante. No traía un solo papel, en ese momento no sabía exactamente de qué iba a hablar, y no cayó al lugar común de decir, bueno, gracias, otra vez inauguramos el color. Esto me pareció un gran documento, por eso quise compartir con ustedes. Tener vivo, pues, al Ferrer, que más allá del mecenas, también fue un escritor. Muchas gracias. Intervención, pregunta. Sí, Vamos a hacer un comentario más que una pregunta. Y me cuestionaba un poquito por qué Ferrer, en un ciclo dedicado a la literatura mexicana, y me contestaba a mí mismo, sacando a Ferrer del contexto de fundador del museo, sacando a Ferrer del contexto del homenaje luctuoso. Pues porque, sobre todo, con sus dos libros primeros que se han presentado aquí, creo que podemos recurrir a los géneros literarios. Y me recordaba profundamente figuras como la de Simón Rodríguez. Me recordaba profundamente también Simón Rodríguez por la parte americana, Vila San Juan por la parte española. Pero sobre todo me recordaba lo que nos dice Lezama Lima sobre la americanización del español a partir de nuestro paisaje. El paisaje más allá del confinamiento que tiene el europeo, como lo veía Hegel en su filosofía de la historia. Lezama nos habla del paisaje abierto. Y pensaba yo, porque Eulalio Ferrer seguramente se inscribe en toda esa serie de memoristas que escriben porque es la manera de que permanezca la palabra, pero que sobre todo habla, y que a partir de sus textos escritos recuperan y reconstruyen una expresión fundamentalmente oral, y lo acabamos de ver de esta manera. Y creo que sería importante hacer esta acotación, porque primero está explicado maravillosamente en el espíritu americano por Lezama Lima, y tenemos un ejemplo fehaciente, que además recupera géneros literarios, recupera la memoria, recupera el diario, y se relaciona con la arenga, se relaciona con el discurso bolivariano también, que no solamente es la arenga política, sino la recuperación de toda la americanidad. Yo quise hacer este comentario porque me parece que es pertinente poner en este contexto a Ferrer, no solamente en el homenajeado y en el mecenas del museo. Creo que más allá, sus libros justifican que esté en este ciclo justamente porque es un ejemplo fehaciente de esa americanización. Es un Bernal Díaz del Castillo que sí existió, y sí existió solamente existió por una razón, por la manera como lo valida Ciro Alegría, por la manera como lo valida este escritor también maravilloso guatemalteco,
nuestro gran decidor del maíz, ¿verdad? Como fue Miguel Ángel Asturias. Existe porque estos dos grandes lo valían de alguna manera, pero sobre todo por cómo escribe un español viendo, asumiendo e introyectando el paisaje guatemalteco. Creo que es exactamente el mismo fenómeno que le sucede a Carlos. En su México en el corazón, contrastado con su libro de España, vemos ese trance, ese cambio. La frase importante, porque tenemos un ejemplo importantísimo, es importante porque importa como vivía Milán Marías, porque importa ver cómo la palabra del santo nos ofrece un ejemplo posterior de... Sí, muy pertinente tu comentario, Rolando. Y además, claro, avecindado a un escritor, sea del ámbito donde haya nacido, pues yo creo que es el lugar donde desarrolla su talento y da sus primeros frutos. Pensemos en Max Sala, hace rato cité a un Ríos, ¿no? Y aunque son españoles de origen, bueno, su producción es muy mexicana, está mexicanizada. No tanto por el retrato del paisaje, las locuciones vernáculas, sino por el espíritu también de ellos. Y hay que recordar sus primeros cronistas también, como tú acabas de decir, ¿no? De Bernal Díaz o el Alvis Pisochi, el propio Bartolomé de las Casas, todos los primeros misioneros que se avecindaron en México y de repente quizás eran más mexicanos que mexicanos. Entonces sí, ahí es una frontera a veces difícil de escalar, ¿no? Pensamos en Ferrer y lo oímos cesear y decimos, bueno, pues este español, pero si lo leemos, hay que cosas, aquí se recupera mucho de la vida mexicana que ya tendríamos en el olvido más los jóvenes que no vivieron esa época, ese nacimiento de la música popular vernácula, ¿no? Esa raíz del José Alfredo, por ejemplo, más emparentado con Ferrer que con cualquiera de nosotros, aunque vamos muy seguidos a Santa Rosa de tomar mezcal. Entonces, sí, ¿de dónde es un escritor? ¿Por el lugar de nacimiento o por aquel entorno que lo enriquece, que hace florecer sus propias obras pictóricas, musicales? Entonces me pareció muy pertinente. Y lo de Bernal Díaz, pues lo vamos a discutir después. Muchas gracias, Rolando. No sé si hay algún otro comentario. Tengo la duda más de que dijo, entonces él sí conoció y se llevó con José Alfredo Jiménez, o era nada más por lo que se escribía. Sí, se llevó. ¿Que por qué lo conocían? Se conocieron, ¿sí? Ah, ¿sí? Aquí lo narra muy bien. Sí, es cierto. Fue su ahijado, porque fue su ahijado de boda. Ah. No de no, de boda. Él le pidió a José Alfredo que si quería ser su padrino. Y algo así, ¿no? Entonces, nació de propio José Alfredo, no fue Ferrer, oye, voy a ser muy famoso, No, es que no hay otra más que invitarnos a que lean en sus propias palabras todas estas visiones de México, como decía Rolando, y de las personalidades y cómo recrea también la vida urbana del Distrito Federal o cuando estuvo en Oaxaca, ¿no? Que dijo capulines, pero chapulines, que probó los chapulines y los moles de Oaxaca, ¿no? Y todas estas costumbres. Iba desde el taco, que comía en ocasiones parados, hasta los langostinos en un gran restaurante. O sea, pasó por todas estas experiencias que vivía. Yo después de esto dije, a lo mejor voy a ser publicista, pues estudié letras. Bien, ¿alguna última? Bueno, muchas gracias, Maestro. Muchas gracias.